Bueno, si acaso te llegan a poner una amina que tiene diferentes grupos funcionales, aparte del grupo funcional amina, date cuenta aquí. Tengo el grupo amino y tengo el grupo ácido carboxílico, uno de los grupos que nos falta por ver, pero me sirve ahorita como para ejemplificarte. Lo que tienes que hacer aquí es darle preferencia al grupo que acompaña a la amina, y la amina la vas a nombrar como una ramificación. El término amina lo vamos a cambiar por el término amino, y entonces lo que hacemos es localizar la cadena principal. Esta es mi cadena principal, ¿vale? En esa cadena principal voy a tener mi carbono número 1, mi carbono número 2, mi número 3 y mi número 4. Estoy hablando de un grupo funcional conocido con el nombre de ácidos carboxílicos. Para este compuesto empezaré poniendo ácido, luego el número donde esté la ramificación, donde se va a encontrar el grupo amino, que se encuentra en el grupo 4, 4, amino, ya está nombrado, ¿de acuerdo? Y el nombre del ácido carboxílico completo, que es de 4, se llama butanoico, ¿sale? Parecido a los nombres de los aldehídos, no sé si se acuerden, pero aquí es un ácido carboxílico, por eso lo empiezo con ácido en vez de con aldehído. Bueno, ese va a ser uno de los temas que sigan. Lo puedo nombrar de otra manera, y es para que traten de recordar un poquito lo que hicimos con los aldehídos. Es decir, este es mi carbono número 1, pero mi siguiente carbono ya no es el 1, es el carbono alfa, beta y gamma. Los pudiese nombrarlo de esta manera: ácido, gamma, amino, butírico. Recuerda que es el nombre trivial que va a tener el ácido carboxílico de 4 átomos de carbono. Bueno, tenemos en nuestro siguiente ejemplo no existe más que un grupo funcional, que sería el grupo amino en una amina de tipo secundario. Pero no lo vamos a nombrar como amina, lo vamos a nombrar como si fuera un alcano, porque no hay otro grupo funcional, y aquí tengo mi cadena principal. Ten mucho cuidado porque el día de tu examen te pueden poner fórmulas contraídas. Es decir, ya te diste cuenta que aquí hay un paréntesis que te indica un número 4, lo cual quiere decir que la cadena principal consta de un carbono más estos 4, 5, 6 y 7. Estás hablando del alcano de 7 átomos de carbono. ¿Cómo sé que es un alcano? Recuerda, tengo pura ligadura simple. Y obviamente en el paréntesis no va a haber más que ligaduras simples. Ahora, voy a numerar. Perdón. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Entendieron? En esta parte estoy numerando desde el 3 hasta el 6 porque es lo que me está indicando que tengo 4 veces el CH2. Bueno, son 7 átomos de carbono. Y en el carbono 2 hay una ramificación que tiene que ver con el grupo amino. ¿Estamos de acuerdo? El nombre del compuesto va a ser 2,metilamino. Guión. No hay más ramificaciones. 2,metilamino y el nombre del alcano correspondiente. Peptano. ¿De acuerdo? En el siguiente grupo, pues tú dime, ¿qué grupo funcional tienes ahí? Es el grupo funcional alcohol. ¿Sale? Yo sé que están los dos, pero le vas a dar prioridad al grupo funcional alcohol. Y en este momento lo que vas a hacer es localizar tu cadena principal. Ahí la tienes. Este va a ser tu carbono número 1, este va a ser tu carbono número 2. Y en el carbono número 2 está el radical con grupo funcional que vamos a denominar ramificación amino. Entonces se va a llamar 2, amino-etanol. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si aumentáramos aquí el nombre de este cuate o la estructura de esta fórmula? Vamos a ponerle aquí un CH2 y luego un CH3. Vamos a quitar este hidrógeno. Ahí está. Pues es exactamente lo mismo, sigue siendo un alcohol, pero a final de cuentas ya este número 2 se convierte en todo lo que aparece aquí. El radical acetil, y entonces sería 2, etilamino-etanol. Y de esa manera tendrías el nombre de algunas aminas que tienen otros grupos funcionales. Bueno, en el caso del uso de las aminas, pues hay usos bastante importantes. Algunos usos en la biología importantes son: las aminas forman lo que sería la adrenalina y la noradrenalina, que son
hormonas formadas en nuestro cuerpo y que nos ayudan, por ejemplo, la adrenalina, que es la hormona de la huida, o bien la hormona que hace que pongas atención en algunos eventos que pudiesen ser eventos en los cuales esté en riesgo tu integridad. Bueno, forman parte de estas dos. Forman parte también, las aminas de tipo secundario forman parte de los tejidos, muchachos. Se encuentran en todos los tejidos, ya sea en tejidos animales o en tejidos vegetales. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, hay algunas sustancias que se encuentran en los vegetales y el hombre las va a consumir. Cuando el hombre las consume, estas aminas de tipo secundario pueden reaccionar con algunos conservadores que tienen los alimentos y formar sustancias que se convierten en sustancias cancerígenas para nosotros. Es importantísimo este tipo de alimentación y darnos cuenta que no debemos consumir este tipo de alimentos que tienen una gran cantidad de conservadores. También es importante saber que a final de cuentas todas estas aminas al final se convierten en cadaverina o se convierten en putrescina, que son, como dije al inicio, las que emiten el olor característico a putrefacción. Otros usos que tienen son formadores de lo que es la nicotina, son formadores de lo que es la cafeína y son formadores de lo que es la morfina. Entonces ya te diste cuenta que son formadores de lo que se denomina alcaloides y que tienen ciertas funciones dentro de nuestro organismo. Algunas crean adicción, otras nos pueden causar daños importantes y otras son más pasaderas, como por ejemplo el café. La cafeína no se tiene que considerar como una sustancia que provoque gran daño. El último grupo funcional que vamos a ver el día de hoy recibe el nombre de halogenuros de alquilo. Su fórmula general es R-X, donde R va a ser un radical, repito, metil, etil, propil, el que tú quieras, y X va a ser un halógeno. En este caso pues está más sencillo porque halógenos tenemos cloro, bromo, yodo y flúor. Y se me ocurre ahorita poner la fórmula de uno de ellos, CH3F. Estoy poniendo la fórmula de un radical, que es el metil, y un halógeno, que sería la F. Te diste cuenta que lo único que hice fue sustituir un hidrógeno del metano para dar origen al fluoruro de metilo o fluoruro de metilo. Puedes hacerlo con el radical que tú quieras, por ejemplo, CH3, CH2 y ahora pongo cloro, cloruro de etilo. ¿Sale? Lo que hice fue modificar un poquito lo que conocemos como el etano, quitando un hidrógeno y poniendo en su lugar el cloro. Bueno, esa sería la fórmula general. En ocasiones tú lo puedes encontrar en algún libro, en alguna literatura como holoalcanos, y también se les conoce como halógeno alcanos. Es sinónimo, tienen exactamente las mismas características. Estos compuestos tienen una amplia gama de aplicaciones. Generalmente la aplicación va de acuerdo al sustituyente que tengan. Por ejemplo, puede ser un radical alquil, el cual tiene como sustituyente el cloro y se van a utilizar como disolventes. Un ejemplo típico de un disolvente va a ser el cloroformo. Este cloroformo en la antigüedad se utilizaba como anestésico, pero era inhalado, dañaba el hígado y en la actualidad se utiliza como extractor de grasa o bien disolvente de algunas sustancias. Se utiliza, por ejemplo, en la práctica, lo utilizamos en la práctica donde obtuvimos la cafeína de la coca o del refresco de cola. Si el sustituyente que tienen es el flúor, se utilizan como refrigerantes. Y aquí pasa algo importante. ¿A qué refrigerantes me estoy refiriendo a los refrigerantes que se utilizan en la refrigeración, el que utilizas en tu refrigerador. Y esto es importante que lo sepas porque de aquí desprenden una serie de compuestos conocidos con el nombre de freones, que son los responsables si escapan y llegan a la capa de la estratosfera, a la capa conocida como ozonosfera, de darle la torre y adelgazar esa capa, porque reaccionan con el ozono no dejando que la recuperación sea adecuada. Y por último, si el sustituyente es el bromo, pues se van a utilizar como pesticidas. Estos pesticidas sabes que se utilizan para deshacernos de algunas plagas que se encuentran en determinado momento contaminando en las plantas o algunos insectos que están causándonos daño. Bueno, para terminar, el último punto que nos falta sería establecer cuál es la nomenclatura de los halogenuros de alquilo de manera trivial. Se utiliza para halogenuros de alquilo que son pequeños y que se pueden nombrar de manera muy simple. Por ejemplo, localizamos el primero de ellos y nos damos cuenta que el radical unido al átomo de bromo sería el butil. Y el halógeno, pues obviamente ya lo mencioné, sería el bromo.
Esto se llama bromuro de butil. Ahí tenemos el primero. Para el segundo, localizamos el radical unido, es 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono y corresponde al radical sec-pentil. El halógeno que está unido es el cloro, esto recibe el nombre de cloruro de sec-pentil. En la siguiente estructura vamos a ver, bueno, mejor dicho, en la siguiente fórmula vamos a ver que tenemos el radical isopropil unido al átomo de cloro. Por lo tanto, el compuesto recibe el nombre de cloruro de isopropil. En la siguiente estructura, a ver si se alcanza a ver bien, puesto que tuve que prender la luz y brilla, tenemos el radical que está unido al átomo de cloro, es el isobutil, de tal manera que es cloro, el nombre es cloruro de isobutil. Siguiente estructura. En la siguiente estructura tenemos un radical, aquí lo tenemos, de 5 átomos de carbono, que pertenece al radical terpentil. El átomo unido al terpentil es el yodo, por lo tanto esto recibe el nombre de yoduro de terpentil. El penúltimo que vamos a hacer es mucho más fácil. El radical unido al cloro es el etil, y tenemos aquí el cloruro de etilo, que es el spray que utilizan los futbolistas para quitarse el dolor. Y por último tenemos un radical que es el metil, pero ahora unido a 3 átomos de cloro. Por lo tanto hablamos del tricloruro de metil. A este tricloruro de metil se le conoce mejor con el nombre de cloroformo. Y ahora sí, muchachos, con esto se termina la nomenclatura de los halogenuros de alquilo. La semana que entra nos vamos a encargar de ver otros 3 grupos funcionales. Bueno, en la nomenclatura de halogenuros de alquilo, pues vas a utilizar las reglas que utilizaste en alcanos. Localizas cadena principal y los halógenos cloro, bromo, yodo o flúor, según el que esté presente, lo vas a nombrar como ramificación y lo vas a nombrar en orden alfabético junto con las demás ramificaciones que encuentres. Y entonces, por ejemplo, nos vamos al primer ejemplo que tengo yo aquí, que solamente consta de un átomo de carbono. El alcano de un átomo de carbono se llama metano, el radical que está unido ahí se llama cloro, por lo tanto este es el cloro-metano. Y no existe número porque nada más tengo un átomo de carbono. Localizo mi cadena principal en el segundo ejemplo, es de 3 átomos de carbono. Obviamente aquí sería carbono número 1 porque la ramificación que es el cloro se encuentra en el carbono número 1, 2, 3. Lo nombras 1, cloro. Guión y el nombre del alcano correspondiente que corresponde a 3 átomos de carbono. Propano. Listo. Tienes que ponerte bien abusado porque pues yo no puedo saber la forma en que te lo van a presentar el día de tu examen. Me refiero a tu examen de admisión. Y entonces, por ejemplo, aquí es claro que la ramificación que va a tener es el bromo. Y generalmente lo que hago yo es saco el bromo y lo pongo como ramificación. Sin embargo, va a haber ejercicios en donde te dejen el bromo como formando parte de la cadena, pero tú tienes que entender que es una ramificación. Entonces aquí va a ser mi cadena principal, la numeración va a ser la misma, del lado que tú quieras. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Y me doy cuenta que la ramificación se encuentra en el carbono número 2. 2, bromo, guión y el nombre de la cadena principal, que es un alcano de 3, propano. Listo. En mi siguiente ejemplo, voy a localizar mi cadena principal. Mi cadena principal podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Pero recuerda que tienes que buscarle por todos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Esa sería mi cadena principal y no tengo problema porque en esta que estoy eligiendo como cadena principal se encuentra la ramificación cloro. O sea, no hay ningún problema. Y ahora tendré 2 ramificaciones. Esta de aquí que recibe el nombre de etil y esta de aquí que recibe el nombre de cloro. Vamos a numerar.
Vamos a buscar cuál es el extremo más cercano a las ramificaciones. 1, 2, 3, 4. En el 4 habría ramificación. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, el extremo más cercano sería en la parte de arriba. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vas a acomodar en orden alfabético. Es decir, 4, cloro, guión, 4, etil, guión, y el nombre de tu cadena principal, que en este caso es de 8 átomos de carbono, recibe el nombre de octano. Y te vas dando cuenta que realmente lo estamos nombrando como si fuera un alcano. Cada uno de los halógenos que encuentras los nombras como ramificaciones, indicando la posición que tiene dentro de la cadena de cada una de las moléculas que acabo de pintar. Vamos al siguiente. En el siguiente, mi cadena principal, voy a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podría ser esa de 7, pero no estoy incluyendo este halógeno. Y como es un halogenuro de alquilo, vamos a tener que incluir a todos los halógenos que se encuentren. Por lo tanto, mi cadena principal es esa. Una vez que tengo mi cadena principal, voy a numerar. Te das cuenta que da lo mismo numerar de este lado que numerar de este lado. Voy a empezar por este lado. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué empecé por ese lado? Si es lo mismo. Porque voy a aprovechar el hecho de que voy a acomodar en orden alfabético. Y que primero voy a colocar el bromo. ¿Sale? Mis ramificaciones que tengo son cloro, son bromo y son isobutil. Ahora, lo que tengo que pensar que va primero, el isobutil o el bromo. Según mi abecedario, primero va el bromo. ¿Sale? Entonces colocaría 2, bromo. 2, bromo. 4, isobutil, ion. Y por último el nombre de mi cadena principal, que en este caso sería, me falta la ramificación 6 cloro. Y por último, el nombre de mi cadena principal, que en este caso es de 7 átomos de carbono, recibe el nombre de heptano. Y en mi último ejemplo, localiza la cadena principal que abarque obviamente todos los halógenos presentes. Esta sería mi cadena principal. Vamos a numerar carbono 1, carbono 2, carbono 3. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Está lo mismo. Vamos a empezar ahora del lado izquierdo, así como estoy yo. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ramificación bromo, bromo, cloro. Y por último una ramificación importante conocida con el nombre de butil. Vamos a nombrarlos en orden alfabético. Primero va el bromo y luego va el butil. 3, 5, son dos bromos, di, bromo, ion, 5, butil, ion, 3, cloro y el nombre de mi cadena principal, que sería heptano. Vamos a repetir un poquito más lento. 3,5 dibromo. Guión 5, butil. Guión 3, cloro. Y el nombre de la cadena principal heptano, porque está tratando del alcano de 7 átomos de carbono. Bueno, ahí tienen la nomenclatura de lo que son los halogenuros de alquilo. Se nombran casi como si fueran alcanos. Pon atención en eso, casi como el primer tema que vimos. Es importante que revises los apuntes que te estoy mandando. Es importante que revises la información que te mando o los links que te mando para que consultes en internet, para que tengas una información más completa. Y es importante que entiendan los tutoriales. Estos tutoriales los puedes ver las veces que sean necesarios. Chequen bien, por favor, las instrucciones de cada una de las actividades que tienen que mandar para que no haya errores. Y pues ojalá esta semana me manden muy buenas tareas, ojalá estén bien y ojalá nos veamos pronto. Ahí nos vemos, muchachos.